Señor, te damos las gracias por tu palabra siempre viva y eficaz, capaz de alumbrar nuestro entendimiento, de darnos respuestas. Sobre todo, Señor, queremos ser preparados por ti, fortalecidos en ti. Que tu palabra en esta mañana produzca revelación, entendimiento, visión, fe. Fortalécenos en ti, Señor. Obra tú en cada uno de nosotros para hacer tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podéis sentaros? Creo que a nadie le cabe ya duda de que estamos entrando en un tiempo distinto. Hace un par de años, cuando empezaba la amenaza de los virus, ya los políticos nos decían que entraríamos en una nueva normalidad, que ya no estaríamos como antes, ahora entraríamos en una nueva situación mundial. A veces uno se pregunta, ¿cómo es que saben tanto? ¿Cómo es que nos pueden decir algo así? O casi parece profetizar, ¿verdad? Como que las cosas van a cambiar radicalmente, como que tenemos que mentalizarnos de que las cosas ya no estarían como las habíamos vivido, ya no tendríamos no sé qué, pero ya no tendríamos las mismas cosas. Así que esas declaraciones, esas expectativas que se levantan, nos hablan precisamente de que vivimos un tiempo distinto, vivimos en un momento diferente de la historia. Yo recuerdo de pequeño, y no tan pequeño, manejar las pesetas. Muchos de vosotros seguramente ni las habéis conocido, pero bueno, los españoles, por lo menos que tenemos unos años, pues hemos vivido manejándolas. Hablo de las pesetas porque cuando tú tomabas una moneda de estas pequeñas, de tipo cobrizo, dorado, una aleación marrón oscuro, y leías lo que decía la moneda, un poco como cuando Jesús, ¿verdad?, contestaba a aquellos que le preguntaban o le agobiaban, porque esa era la intención de algunas personas cuando preguntaban a Jesús, era agobiarle un poco a ver cómo reaccionaba. Lo hacían para probarle, dice el Evangelio. Y Jesús pedía que les mostraran una moneda. O por lo menos que sacaran una moneda y la pudieran contemplar, y allí estaba la imagen del César. Pues en España teníamos la imagen de Franco, por supuesto en el periodo más antiguo de ese periodo que fue antes de la democracia. Y había la esfinge, vamos a llamarlo así, la cara, el rostro del gobernante. La costumbre sigue, todavía se sigue haciendo, se sigue poniendo en las monedas, especialmente en algunos países. Pero alrededor de la moneda decía, Franco o Francisco Franco, caudillo de España, y añadía, por la gracia de Dios. También ocurre con el billete del dólar. En el billete de $1 está escrito, en Dios confiamos. Así que cuando miramos hacia atrás y vemos esa antigua normalidad, encontramos que efectivamente los gobernantes, las constituciones, las leyes de los países
tenían una influencia, una cierta orientación cristiana. El mencionar a Dios en un billete o en una moneda significa que, por lo menos, hay una cierta base que podríamos considerar de fe cristiana. La cosa ha ido cambiando sustancialmente. Hemos ido pasando de ahí a borrar a Dios y a Jesús de la escena, a intentar socavar o minar la cultura cristiana, la atmósfera de alguna forma cristiana o religiosa cristiana, porque muchas veces era un cristianismo de tradición, no era algo muy arraigado en el corazón del ser humano, era más bien cultural, era más bien algo en la cabeza, en las costumbres. Y la mayoría de los cristianos pues también eran de tipo tradicional, ritual, religioso. Así que no estamos defendiendo, ni mucho menos, ese tipo de vivencia cristiana, la religiosidad y todo lo demás. Simplemente lo estoy mencionando para que nos demos cuenta cómo las cosas cambian, cómo van cambiando, cómo la atmósfera de la sociedad va derivando. Y entonces se está pasando a otra normalidad, se está pasando a otra situación, a otro tipo de sociedad. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta. Y de pasar de una sociedad en la que Dios está en la ecuación y se dice, bueno, vamos a esperar a ver lo que Dios nos da o lo que Dios nos concede, y nos ponemos bajo su cuidado, de ahí viene, aunque se haga de forma tradicional, el bendecir un matrimonio, o bendecir una casa, o bendecir un coche. Yo no sé si eso lo habéis vivido vosotros, pero antiguamente, cuando yo era pequeño, pues todo se bendecía. Había esa costumbre, no sé si en tu país, pero en España eso era común. Así que se invitaba de continuo a algún representante de la fe, algún representante del clero, para que viniera a bendecir aquello que tú emprendías. Si era un negocio, pues querías que te lo bendijera. O si era cualquier cosa que te resultaba importante para el funcionamiento de tu vida. Era una sociedad, llamémosle así, impregnada por ese sentimiento, por ese deseo de estar bajo la bendición de Dios. De vez en cuando lo he citado, que también en las calles se mostraban algunos signos. Por ejemplo, carteles, yo recuerdo haberlos leído también de pequeño, en donde decía, prohibido blasfemar, o se castiga la blasfemia. No sé si eso tú lo has conocido, porque a lo mejor en tu país también había esa costumbre, pero en España la había. Todo eso ha cambiado. Ya nada de eso existe. Ya Dios no figura en las monedas, ya no se bendicen las cosas, ya no se invita a los representantes de la fe cristiana a venir a dar una bendición. Tampoco se bendice en los hogares y muchas veces hasta ni se bendice en las iglesias. Algo está cambiando. Estamos entrando en un mundo muy diferente. Lo más triste de esta situación es que todo apunta a intentar sacar a Dios no solamente de esas costumbres, sino del corazón del ser humano. En el fondo se trata de eso. Cada vez más los personajes, los famosos, los políticos o no políticos,
personas con capacidad de dirección de las grandes corporaciones, por ejemplo, de las finanzas mundiales, pues esos personajes cada día están más abiertos y sus declaraciones tienden a apuntar a ese nuevo mundo que ya no está bajo la cobertura de Dios. No quieren ellos que Dios figure en sus agendas. Ellos quieren tomar el control. Son ellos los que, esas élites mundiales, son ellos los que quieren diseñar el futuro. Son ellos los que quieren decirnos cómo vamos a vivir. Y es por eso que se atreven a decir, vamos a entrar en una nueva normalidad, deja atrás lo antiguo porque ahora tenemos algo nuevo, algo diseñado por nosotros, algo que nosotros queremos construir. Ya no se pide permiso, ni siquiera de forma democrática, ya no se pide permiso a la población. Ahora simplemente se diseña ese futuro, se pone en marcha con su dinero, con su influencia política, con su capacidad de mover a los medios, con todo ese potencial que tienen, pueden hacerlo. Y lo están haciendo. Y están conduciendo a la humanidad, supuestamente, a ese nuevo mundo diseñado por el ser humano. Menciono esto porque estamos entrando en ese mundo. Estamos entrando en esa forma nueva de sociedad y cada vez lo vamos a ver de una forma más clara y patente. Y el asunto, la gran pregunta ahora es, ¿y los cristianos cabemos en esa sociedad? ¿Y los que sinceramente queremos seguir a Cristo, cabemos en ese tipo de sociedad, de mundo? De nuevo mundo, entre comillas, de nueva normalidad. ¿Se cuenta con el cristianismo? ¿Se cuenta con que tengamos una fe basada en la Biblia? Porque todo apunta a que no. Las leyes que se van renovando o se van sumando parecen estar yendo directamente en contra de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice que es bueno, de pronto ya no se ve tan bueno, porque coarta la libertad, porque hiere los sentimientos, porque suena a imposición, porque no se ve tolerante, porque parece que nos quieren maniatar, nos quieren enjaular. Así que cada vez más, todo lo que suena a Biblia y a Evangelio se está reduciendo a silencio, hazlo en tu iglesia, pero no lo divulgues. Aquí mismo tenemos leyes que no nos permiten repartir el Evangelio en forma de tratado o de folleto en la calle. Y ya nos multaron en alguna ocasión por hacerlo. Lo pongo como botón de muestra. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, mi pregunta para vosotros como iglesia es, ¿estás tú preparado, preparada para ese mundo que nos están diseñando, en el que Dios no va a figurar para nada, en el que el Evangelio va a ser visto como algo sospechoso? La palabra de Dios se va a ver como enemiga de la libertad, enemiga de la tolerancia. ¿Estamos preparados para eso?
Yo creo que es muy importante hacerse esa pregunta. Porque aparte de que la palabra de Dios diga que debemos de examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, lo cual es muy bueno, porque queramos o no estamos en el mundo y tenemos muchas influencias que vienen del mundo. Y desgraciadamente la gente no va cada día en busca de Dios, pero sí va en busca del mundo. Y estoy hablando del pueblo considerado cristiano. Y sí entran en su casa y, como se hacían antiguamente, no se dice una frase cristiana o no se hace un signo cristiano o no se tiene un signo cristiano que de alguna forma represente a la fe que hay en ese hogar. Pero sí se enchufa la televisión y en muchos casos se queda todo el día enchufada. Pero no estoy hablando de la televisión cristiana. Estoy hablando de la televisión del mundo. Hay muchos canales, hay muchas ofertas y eso es como una fuente que sigue vertiéndose en los hogares y algunos, como digo, lo tienen todo el día conectado. A mí me ha pasado. Algunos hermanos me han mostrado que tenían dificultades, problemas. Y he ido para verles. Digo, pues voy a haceros una visita. Y he entrado en la casa y he visto esta escena. La televisión está prendida, los niños están sentados en el sofá mirando la televisión. Y claro, uno puede pensar, pues estarán viendo unos dibujos animados cristianos o estarán... No, nada que ver. Es toda la familia que estaba sentada mirando la televisión. Pues lo que quieras, lo que te puedas imaginar. Y cambió cuando yo entré. No mucho. Solo que los padres se levantaron para recibirme. Pero la escena continuaba. Y yo me... trataba de acomodarme a la situación, ni siquiera apagaban la televisión, porque claro, los niños hay que entretenerlos. Y me ha tocado en algunas ocasiones hablar con la gente, algunas veces problemas profundos, serios. Compitiendo con la televisión. No eran capaces, ni por respeto, a apagarla. ¿Y cómo se produce esa situación? Es la fuerza de la costumbre. Lo que yo entiendo es que hay una gran mayoría de hermanos en Cristo, de cristianos, que apenas leen la Biblia, pero son capaces de vivir envueltos en el ambiente del mundo, de la televisión. Y a veces la excusa es, no, pongo este programa porque me ayuda a cocinar, o pongo este programa porque entretiene a los niños, o pongo la televisión porque viene un deporte o viene algo muy interesante. Bueno, la cuestión, de una forma u otra, es el ambiente en el que nos desenvolvemos, el ambiente que reina en nuestros hogares. ¿Estamos realmente preparados para un mundo en el que ser cristiano sea visto como demasiado intolerante, demasiado arriesgado, demasiado sospechoso y hasta peligroso? ¿Estamos dispuestos a vivir en un ambiente de persecución? ¿Estamos preparados para eso? Porque uno de los personajes famosos
que por cierto ahora está más famoso que antes y que es uno de las caras más conocidas, no voy a dar nombres, os recuerdo que estamos grabando, ha dicho esta frase: el mundo en este futuro próximo cercano va a ser completamente diferente a nivel económico, a nivel político, a nivel ambiental, eso sí que no falte, el ambiente, a todos los niveles. El que se adapte, dice este personaje, el que se adapte será bienvenido. Y el que no se adapte ya se puede ir despidiendo de la sociedad, de todo lo que la sociedad ofrece y de todos los servicios que le pudieran ayudar a hacer una vida normal. Y lo dice con todas las letras, lo dice con toda la intención y lo dice sabiendo que los medios van a publicarlo en el mundo entero a miles de millones de personas para que les sirvan de ejemplo, de preparación o de amenaza, como lo queramos tomar. Ese es el mundo al que la élite nos quiere conducir. Ahora, ¿por qué hablamos e insistimos en esto? Porque ya es una realidad y nos estamos aproximando al ambiente, al escenario del Apocalipsis. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer como cristianos? Tengo abierta mi Biblia, la segunda carta de Timoteo. El apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo porque Timoteo estaba viviendo en ese momento en un ambiente contradictorio. Había mucha gente que ponía en duda lo que él enseñaba de la palabra de Dios. Había mucha gente que no recibía en ese momento de la historia las sanas enseñanzas del apóstol Pablo. Y Timoteo, como discípulo que era de Pablo, pues instruía a la iglesia lo que consideramos con la sana doctrina, las verdades reveladas en las Escrituras, los principios revelados en la palabra de Dios, valores y principios que deben estar vivos para considerarnos cristianos, deben estar en nosotros si queremos ser considerados de Cristo, porque de lo contrario seremos cualquier otra cosa, pero no cristianos. Y entonces Pablo, el apóstol, le tiene que escribir la segunda carta de Timoteo. Encontramos cosas muy interesantes. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Sabes que vivimos en un momento de presión social tan grande que cada vez les cuesta más a los cristianos dar testimonio de su fe en Jesucristo. Porque suena a eso, suena intolerante. Porque en el momento en que tú escuchas, por ejemplo, que a tus hijos le van a enseñar ciertas ideologías y les van a instruir en una sexualidad que tú no estás de acuerdo que tu hijo de 6 años reciba, pero se la van a dar de todas formas, y tú dices, perdona un momento, yo soy cristiano y yo tengo mis valores y mis principios,
Y yo quiero que mi hijo reciba esta formación a la manera de mi fe cristiana, no como de parte del gobierno o de parte de ciertos colectivos se le quiere enseñar. Entonces, la gente te mira raro y empieza a pensar que, bueno, pero lo que se le va a decir al niño es bueno. Vivimos en la era de la tolerancia, vivimos en el momento de la libertad y son capaces, si le aprietas un poco, son capaces hasta de denunciarte a ti, porque no dejas que tu hijo también aprenda tolerancia, porque no dejas que tu hijo también se desenvuelva en ese ámbito de libertad. Lo llaman así. Siempre le van a poner el mundo, la sociedad, el sistema, como lo queramos llamar, siempre va a poner los nombres más positivos a las cosas más negativas. Una forma de disimular el asunto. Pero la realidad es otra. Un poco más abajo, porque Timoteo está recibiendo persecución, le dice Pablo, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi recompensa para aquel día, el día de su regreso, de su venida. Lo que está diciendo Pablo claramente es que él tiene las cosas claras. Él sabe a quién ha creído, en quién ha creído. Y esa es mi pregunta para ti. ¿Tú sabes realmente a quién has creído? Tú dices que has creído en la palabra de Dios. ¿La conoces como deberías? ¿Cómo están tus convicciones? ¿Están tus convicciones suficientemente sólidas, arraigadas, de manera que tú puedas defender tu fe de una forma consistente, basada en la palabra de Dios? ¿O simplemente vas a contestar de forma superficial, por encima, sin ningún tipo de convicción, sin ningún tipo de revelación escrita, sin ninguna forma de seguridad que pueda clavarse en el corazón del ser humano cuando se opone a la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo le vas a responder? ¿Tienes tú clara esa convicción? ¿Sabes a quién has creído? En otras palabras, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cuántas veces hablas con Él? ¿Cuántas cosas recibes de Él? ¿Te habla? Cuando abres la Biblia, ¿te sientes como si estuvieras cara a cara con Jesús? ¿Está tu corazón abierto como si Él mismo estuviera allí presente para hablarte, para instruirte, para formarte, para darte sabiduría y conocimiento, para que entiendas cuál es su voluntad y para que respondas a ella poniendo tu vida en consonancia con su enseñanza? ¿Es esa tu actitud? Estamos viviendo de cara a la palabra de Dios como si fuera lo único realmente importante en este mundo, como si fuera lo más esencial. En otras palabras, ¿es tu prioridad? ¿Es tu convicción? ¿Es así tu relación? ¿Es esa tu prioridad? Si no nos examinamos y si no ponemos estas cosas claras, permitidme deciros lo que va a pasar.
la presión social, política, económica y todo lo que tiene que ver con el sistema en este mundo va a ser cada día más fuerte. Va a ser cada día más pesada sobre la Iglesia, más pesada sobre los cristianos. Va a ser como una tormenta, como un tornado. Y a menos que estemos muy seguros, muy firmes en nuestra fe, con un conocimiento muy claro y profundo de quién es Jesús y qué es Jesús para uno. A menos que tengamos una relación que haya calado hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos esté transmitiendo por su espíritu convicciones sólidas, de manera que aunque nos pusieran una pistola en la cabeza, vamos a mantener nuestra declaración de fe firme, que mi Señor es el Señor Jesucristo. No importa lo que diga la sociedad. ¿Sabes por qué había persecución al principio de la Iglesia? Estoy hablando de los primeros siglos, con el Imperio Romano. Había persecución porque los césares eran considerados de forma tradicional, popular, semidioses. Eran considerados algo así como representantes de Dios. Y algunos llegaron a declararse Dios. Entonces, había que llamarle Señor. Señor. Porque Señor era una expresión muy fuerte que indicaba un respeto tremendo y que para los religiosos significaba adoración. Se llamaba al César Señor como un gesto de sumisión y obediencia, de adoración a su persona, a su figura, a su posición. Pero los cristianos llamaban Señor a otro que no era el César, a un tal Jesús, que además había muerto en una cruz, lo habían condenado allá en Israel, en Palestina, porque los romanos le llamaban Palestina. Allí, una gente rarísima. Para el Imperio Romano, los judíos ya eran muy raros, pero los cristianos eran más raros todavía, porque decían creer en un Dios que había sido crucificado. Y eso para ellos era como, ¿de qué me hablas? Estáis locos. Pero aquella fe seguía avanzando. El Evangelio seguía siendo predicado. Y llegó en los días de Pablo hasta la casa de César, hasta el palacio. Algunos siervos del mismo César se habían convertido al cristianismo. Así que ya aquello empezaba a sonar peligroso. Y algunos emperadores, algunos de los césares, proclamaron al cristianismo como peligro nacional, peligro para el imperio, peligro para el señorío del César. Y entonces les obligaban a declarar que el único señor era el César. Y los cristianos no estaban dispuestos a hacer esa confesión. Nuestro Señor es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y eso, hermanos, les costaba la cabeza.
Les costaba a muchos morir en una cruz, o ser echados a los leones, o ser sencillamente decapitados. ¿Tenemos nosotros esa convicción de quién es nuestro Señor? ¿Tenemos nosotros esa seguridad de que incluso si nos costara la vida, si estuviera en amenaza nuestra vida, todavía nuestros ojos están puestos en Jesús? Nuestra esperanza es Él. Nuestra vida está escondida en Él, como enseñaba Pablo. Nuestra vida es Cristo. Para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo. ¿Estás seguro que para ti el vivir es Cristo? Y entonces Pablo añade, y el morir ganancia. Porque si me quitan la vida, antes estoy con mi Señor. ¿Es esa tu convicción? Porque dejadme deciros lo que va a hacer esta sociedad, el cambio que va a tener. Te van a quitar el dinero, no vas a tener dinero. Ya han dicho que al dinero físico le quedan unos poquitos años. Ya han dado fechas. El 26, estamos en el 22, para el 26 ya tenemos que estar funcionando solo con moneda digital. No vas a manejar dinero. Y además, no todo el mundo va a poder manejar el dinero digital. Tendrá que cumplir los requisitos para pertenecer a esa sociedad. Y como sabemos, en Apocalipsis se habla de la marca de la bestia. Algo insertado en el ser humano, sin lo cual no vas a poder comprar ni vender. Como no habrá dinero, todo dependerá de lo que el sistema te ofrezca desde su economía, desde sus finanzas. ¿Estamos preparados para afrontar ese periodo de la historia anunciado en Apocalipsis en el que se tendrá que poner una marca en la mano derecha o en la frente de la gente y que nadie pueda comprar ni vender sin eso? Cada vez está más cerca, cada vez está más claro hacia dónde nos quieren llevar. ¿Qué vamos a hacer? El apóstol Pablo también, en ese mismo texto, la segunda carta de Timoteo, nos dice en el capítulo 2, palabra fiel es esta, versículo 11. Si somos muertos con Él, se refiere a Jesús, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Sabes? Uno de los momentos de la enseñanza de Jesús más espeluznante es cuando Jesús está terminando su enseñanza en la montaña o en el monte. Lo conocemos como el Sermón del Monte. Está al principio de Mateo. Una de las primeras enseñanzas, si no la primera, de parte de Jesús. Y cuando está terminando esa enseñanza, Jesús hace una advertencia severa, porque Él está compartiendo la palabra de Dios.
La está dando como alimento y la está dando como revelación de la voluntad de Dios. E incluso la contrasta con el Antiguo Testamento. Y él dice, oísteis que se os dijo, no matarás, y está citando la Torá, está citando los libros de Moisés, la ley. Y entonces él lo que va a hacer es darle el sentido completo. Se os dijo aquello, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, en la presencia de Dios, será tenido como homicida. Está tratando de enseñarnos el sentido verdadero de la ley y de la Escritura. Jesús se dedicó a eso como maestro que era, a enseñar qué era la voluntad de Dios, cuáles eran los valores del reino de Dios, los principios santos del reino de los cielos. Si escuchabas sus palabras, esta era la intención de Jesús. Era para vivirlas, para vivir conforme a ellas, para hacer su voluntad. Si vamos a escuchar a Jesús, que sea para hacer su voluntad, no para entretenernos, pasar un buen rato, escuchar algo bonito y agradable y a continuación olvidarnos de eso, porque tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas cosas que atender y ya sabes que andamos con la cabeza un poco así, que sí, lo disfruto mucho escuchar la palabra de Dios, pero tengo que reconocerlo, luego se me olvida. ¿Y cuándo toca vivirla? ¿Y cuándo toca ponerla en práctica? Porque si nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque tenemos mala cabeza o no tenemos interés, ¿dónde entra el compromiso de vivir de acuerdo con los principios y valores de la palabra de Dios? Y Jesús terminó su sermón con esta advertencia. Muchos en aquel día vendrán llamándome Señor, Señor, Señor. Pero yo les diré, no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús está hablando de que para ir en contra de la voluntad de Dios no tenemos que hacer nada muy especial, porque nos sale solo. A todos nos sale ir en contra de Dios, porque nuestra naturaleza humana nos traiciona, porque nuestro egoísmo es nuestro mayor enemigo, porque nuestra ignorancia muchas veces es la que manda en nuestra vida. Así que no necesitamos hacer gran cosa para estar en contra de Dios o en contra del Evangelio. Simplemente sé tú mismo. La vida cristiana es otra cosa. La vida cristiana es una disciplina. Disciplina para estudiar la palabra de Dios. Disciplina para conocer muy bien los valores y principios establecidos por Dios a lo largo de la Escritura. Disciplina para poner en práctica no lo que nos salga a nosotros o nos parezca o nos diga el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Eso requiere disciplina. Disciplina para no avergonzarse del Evangelio, para no avergonzarse de ser de Cristo. Si no revisamos nuestra vida en Cristo, nuestra vida cristiana,
dejadme deciros, y lo digo con tristeza, que vais, yo no me meto ahí, espero que nunca me pase, vais a apostatar. Vais a negar vuestra fe. Porque cuando os quiten la comida, os quiten el centro de salud y unas pocas cosas más, se va a demostrar qué tipo de convicción tenemos. Si todavía confiamos en Dios o era solamente para el domingo por la mañana. ¿Cómo está tu fe? ¿Es suficientemente sólida como para que pase lo que pase, venga lo que venga, tú sigas siendo el mismo o la misma? ¿Tu fe esté intacta? ¿Tu convicción sea inconmovible? Voy a terminar con esta escritura. Versículo 19 de segunda de Timoteo capítulo 2. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad, de maldad, de todo lo que sea parte de la maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a su remanente. El Señor conoce a los fieles. El Señor conoce a los íntegros. Y tú y yo lo podemos conocer también si tenemos esa relación profunda, íntima, entregada. Si en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que nuestra vida está depositada en Dios y que vivimos para hacer su voluntad. Vivimos en este mundo, en esta vida, con una prioridad que sobrepasa todas las demás, que es conocer mejor a Dios, conocer mejor su voluntad para vivir de acuerdo con ella. El Señor conoce a los que son suyos. Y si nos queremos asegurar, apartémonos de iniquidad, de maldad. No importa quién lo diga, si es un famoso, si es un político, si es contrario a la palabra de Dios, es maldad. Si es contrario al pensamiento de Dios, es maldad. Es iniquidad. Y debemos apartarnos de esa maldad. Amén. Vamos a terminar. ¿Podemos orar por esto? Señor, te damos las gracias porque tu palabra sigue dándonos no solo alimento, sino visión, convicción, fundamento. Muchas gracias, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a todos, a cada uno de nosotros, empezando por mí, a revisar nuestra vida, a examinarnos bien, a chequearnos, a pasar por esa inspección, poniéndonos delante de tu espejo, delante de tu palabra. Señor, límpianos, purifícanos, saca de nuestro corazón cualquier motivo que no se corresponda con ponerte a ti primero en todo. Señor, que venga lo que venga, pase lo que pase, podamos mirarte con plena convicción de que
Tú eres todo para nosotros, que no estaremos avergonzados delante de ti, que no te habremos negado, ni con nuestra palabra ni con nuestros hechos, que habremos mantenido nuestra confianza en ti hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Nos podemos poner de pie, por favor?